Hola, ¿cómo están? Buenos días en esta mañana del 24 de febrero del año 2019. Por alguna razón iba a decir del 2018 y no hay nada más alejado de la realidad, ¿verdad? No, no estamos en el 2018, estamos en el 2019. Ah, Estaba orando mientras estábamos en nuestro tiempo de adoración y el Señor movía en mi corazón varias cosas. Mucho tiene que ver, por supuesto, con esto que esta mañana me ha pedido compartir el Señor. De una manera, por cierto, distinta como normalmente, al menos conmigo. Pues digo normalmente por utilizar una palabra en lenguaje conocido de ustedes. eh, He estado cuidando mucho que lo que salga de mi boca, clamando al Señor para que sea Él el que hable siempre, sean con palabras que no de humana sabiduría, que es justamente un poco el principio a partir de donde el Señor esta mañana va a edificar lo que nos quiere compartir y ministrar sobre todo, que es el motivo de todo esto que estamos compartiendo hoy. Pero sí utilizar un lenguaje tal que a manera natural, por así decirlo, sea entendible, sea comprendible para todos nosotros. Y me dijo tres cosas maravillosas que van respuesta al que ha sido mi clamor en las últimas semanas y meses. Y que tiene que ver con algo que está muy adentro de mí, como muy adentro de ti, y es lo que quiere compartir hoy en esta reflexión devocional que habla de colaboración, de ser un colaborador. En general, claro, pero primero de Dios. Y esto es curioso porque cuando nos acercamos en la búsqueda de algo, o sencillamente porque ha sido llamado por el Señor, hablamos de que primero somos salvos, ¿no? Para salvación y vida eterna, habla Romanos 18 al 10, pero todo el Nuevo Testamento. Hablamos de ser sus hijos, hablamos de ser coherederos, pero pocas veces se habla de ser colaborador. Y al menos, y digo al menos, por decir algo, en 8 ocasiones en el Nuevo Testamento, en Romanos 16:3, en Primera de Corintios 3:9, en Segunda de Corintios 1:24, en Segunda de Corintios 6:1, en Filipenses 4:13, en Colosenses 4:11, en Filemón 1:24, en Tercera de Juan 1:8, habla de colaborador en un contexto de estar y ser junto con Él, siempre con un fundamento. Nada podemos hacer si no es con su gracia, si no es con su gracia salvífica y redentora. Sin embargo, el contexto y el acercamiento que les quiero compartir, que es lo que el Señor quiere que ministrarles hoy, es distinto, es un poquito en un acercamiento que tiene que ver, perdón que lo diga así, mucho con, no, disculpa, con, es que estaba llorando hace rato, ese llanto que solo el Señor en su espíritu puede obtener de nosotros. Desde un enfoque que solo puede ser en el completar su obra. Y a veces pareciera, en muchas ocasiones, que la manifestación creciente del pecado de los no creyentes o los conflictos y la infidelidad de los cristianos sería lo suficientemente poderosa para detener el quehacer divino. Fíjate lo que estoy diciendo. Pareciera ser que nuestro pecado, aún siendo salvos, si verdaderamente con tu corazón confesaste con tu boca, con tu corazón y con tu boca, Romanos 18 al 10, que Cristo es el Señor de tu vida. Y si esto es así, amados en Cristo, más allá de que sin ninguna duda vamos a seguir pecando, nosotros estamos creyendo en muchas ocasiones, pensando que esto va a detener la obra de Dios. Y esto no es así. No hay tal. Porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra indiferencia y a veces hasta de nuestra insensibilidad, estamos tan centrados en nuestros propios problemas. Te voy a leer, te voy a compartir textual lo que me habló el oído hace 15 minutos. Me dijo, escúchame,
Fue con énfasis, pero al mismo tiempo con amor. No te preocupes. Me dijo 3 cosas, no las voy a compartir, son muy personales y muy íntimas. Y luego me dijo al final, en inglés, no sé por qué en inglés, bueno, sí sé por qué en inglés. Más del 80% de la gente, personas y seres humanos que siguen a este hijo, porque soy primero hijo y siervo de Dios antes que ser pastor, más del 80% viven en Estados Unidos de América. Será una señal para mí. Así que en inglés me dije nurture, nutre. He says, así me lo dijo en inglés, nutre tus relaciones. Te estoy compartiendo y abriendo mi corazón, con todo y que este pecador, con todo que estoy a veces tan centrado en resolver aquello que aparentemente es lo que creo que hay que hacer. Y me da ese mensaje como respuesta a mi oración. Estamos tan ensimismados en lo que creemos es nuestra necesidad que olvidamos lo que Él quiere para nuestra vida, su propósito. Y a pesar de nuestros conflictos, Dios sigue haciendo aquello que se ha propuesto a favor de ti. O de ti, de mí, de mí. Tanto de los que vagan y caminan sin Él, como de quienes estamos anhelantemente buscando siempre estar con Él. De una manera sorprendente, Pablo dice que tanto él como Apolos, que era su colaborador, su consiervo, son colaboradores de Cristo. De eso nos va a hablar esta mañana este mensaje. En este momento en una reflexión devocional para diezmos y ofrendas. Con tan sencilla y profunda expresión, el apóstol enseña que Dios, además de seguir trabajando en su propósito en medio de las debilidades humanas, ha hecho a estos humanos débiles, que somos todos nosotros, participantes de la tarea, participantes del propósito. Dios, ¿sabes? No necesita acompañarse de nadie, porque Él es el creador de todo y de todos. Él puede hacerlo, pero ha decidido usar a nosotros, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, salvos por supuesto primero, pero aún, así como lo hizo con Darío, que no era judío, que no era parte de su pueblo, puede usar a quien Él quiera, aunque no sea su hijo, aunque no sea salvo. Y esa es una demostración de su misericordia, de su gracia. Aún consciente de nuestras circunstancias, nuevamente aquí con lenguaje natural, porque cuando uno habla de consciente podría pensarse, oye, ¿cómo que consciente? Pues si Dios conoce todo, ¿que no? Claro, Dios ha estado dispuesto a correr, por así decirlo, el riesgo de valerse de nosotros, de confiar en nosotros. 2 tareas al menos, la de evangelización y la de edificación del cuerpo de Cristo, de su eclesia. El término que usa Pablo ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3, concretamente, que es en donde vamos a estar tejiendo, bueno, desde el capítulo 2, pero en el capítulo 3, cuando habla de colaboradores, es la palabra sunergos, con G, sunergos. Y el prefijo sun significa juntamente, en unidad, en comunión, conjuntamente. Y ergos es de por sí más importante, pues se refiere a la energía de Dios. ¡Wow! Anota, porque esto es básico para el mensaje de unos minutos en adelante. El mensaje que sigue. Sun en unidad, en conjunto, ergos con la energía de Dios, con el poder de Dios. Entonces para Pablo, no solo hacemos con Dios, sino que lo hacemos a través. Es decir, Él nos usa. Lo hacemos llenos, lo hacemos animados, lo hacemos fortalecidos por la energía divina y sobrenatural de Dios. Es decir, movidos,
fortalecidos y guiados por el poder de su Espíritu Santo, que fue lo que también compartía el viernes en la mañana, si no mal recuerdo, al decirles que no confíes en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Que tu fe no parta de sabiduría humana, sino que parta del poder de Dios. Y está escrito en la palabra de Dios además. De sunergos deriva la palabra sinergia, que significa literalmente acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Y esto implica cuestiones que son fundamentales para nosotros, pero una muy concreta. La tarea de la iglesia no puede hacerse en tu propia fuerza. La tarea de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no puede ocurrir en nuestra propia fuerza. Se refiere tanto a la imposibilidad de hacerlo, como a la inconveniencia de tratar de hacer con nuestros recursos, con nuestra propia inteligencia. Como si fuésemos sabios con ese minúscula lo suficiente como para sustituir no solo la obra salvífica y sanadora de la cruz y de la sangre de Cristo principalmente, de la gracia de Dios. No podemos siquiera pensar, imaginar que es posible hacer una tarea de ese tamaño, de esa envergadura, si no es Dios mismo el que la hace, inundándonos del poder en el Espíritu Santo. Dada la naturaleza espiritual de la tarea, simplemente no podemos hacer la obra de Dios con nuestros recursos. Ni siquiera nos conviene tratar de hacerlo. Pues tarde o temprano la tarea va a exponer tu debilidad, mi falta de recursos, mis defectos de carácter. Y va a terminar por destruirte, por destruirme. Si te encuentras en medio de una congoja, de una lucha, de depresión incluso, tiene que ver con esto que te está diciendo esta mañana el Señor. Y que es lo que nos va a exponer en el mensaje que sigue en unos minutos. Dios, consciente de ello, nuevamente en palabras humanas, nos llama a ser llenos de su Espíritu Santo para así estar en condiciones de ser en verdad sus testigos, lo cual se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amados en Cristo, sencillamente les pido que consideren esto que ahora mismo nos está compartiendo el Señor y vamos a entregarle a Él y a sembrar para que Él multiplique lo que hemos cosechado, que es lo que Él nos ha permitido, porque al final y en el principio lo nos permite y nos lo regala a Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, de adoración, Señor, de este tiempo de oración y este mensaje de reflexión devocional introductorio a tu mensaje de esta mañana, Padre. Te entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo y lo que tú has sembrado en nosotros para darte. Te lo pido, Señor, y te lo entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en pocos minutos. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice.